El llamado de Dios a Jonás. En los días antiguos, cuando las naciones se levantaban con arrogancia contra su Creador, Dios eligió profetas para llevar su mensaje de advertencia y misericordia. Entre ellos estaba Jonás, hijo de Amitai, un hombre conocido por su devoción y servicio al Señor. Jonás vivía en Israel, un pueblo escogido por Dios para ser luz entre las naciones. Pero un día, su vida tomó un giro inesperado cuando Dios le habló con una misión específica y desafiante. Levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Proclama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. Este mandato no era cualquier misión. Nínive, capital del imperio asirio, era una ciudad llena de pecado, violencia y enemistad hacia Israel. Era una potencia temida y odiada, y el simple hecho de caminar por sus calles podía significar la muerte para un israelita. Jonás entendió la magnitud del encargo, pero su corazón estaba lleno de dudas, temores e incluso rencor. En lugar de obedecer, Jonás decidió huir de Dios. 2. La huida de Jonás a Tarsis. En su intento por escapar del llamado divino, Jonás descendió a Jope, un puerto en la costa de Israel, y encontró un barco que se dirigía a Tarsis, una ciudad lejana en la dirección opuesta a Nínive. Pagó su pasaje, subió a bordo y se dispuso a alejarse lo más posible de la presencia de Dios. Pero Jonás olvidó algo crucial. No hay lugar en el universo donde uno pueda esconderse de la mirada del Señor. Mientras el barco navegaba en alta mar, una tormenta repentina y violenta se desató. Los vientos eran feroces, las olas se alzaban como montañas y el barco estaba al borde de naufragar. Los marineros, hombres experimentados en la navegación, se llenaron de pánico. Clamaron cada uno a su Dios y comenzaron a lanzar la carga por la borda para aligerar la nave. Pero Jonás, completamente ajeno al caos, dormía profundamente en el interior del barco, como si quisiera ignorar la realidad de su desobediencia. 3. La tormenta y el descubrimiento de Jonás. El capitán del barco, desesperado por salvar la nave y a su tripulación, despertó a Jonás y le dijo: «¿Cómo puedes dormir en medio de esto? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Mientras tanto, los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. La suerte cayó sobre Jonás, y todos lo miraron con sospecha. Le preguntaron: «¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Y qué has hecho para que esta tormenta nos golpee?» Jonás confesó con honestidad: «Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de su presencia, porque me envió en una misión que no quise cumplir». Los marineros se llenaron de temor, pues entendieron que estaban lidiando con el Dios verdadero, y preguntaron: «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?». 4. El sacrificio de Jonás y el gran pez. Jonás respondió: «Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará, porque sé que esta tormenta ha venido por mi causa». Pero los marineros, hombres de buen corazón, intentaron salvarlo. Remaron con todas sus fuerzas para llevar el barco a tierra, pero el mar se volvía cada vez más violento. Finalmente, comprendieron que no había otra opción. Clamaron al Señor diciendo: «Oh Jehová, no nos hagas responsables de la sangre de este hombre, porque tú, Señor, has hecho como has querido». Entonces, con gran pesar, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar embravecido. Al instante, las aguas se calmaron, y los marineros, llenos de asombro y temor, ofrecieron sacrificios al Señor y le hicieron votos. Mientras tanto, Jonás fue tragado por un gran pez, preparado por Dios para salvarlo de la muerte. Dentro del vientre del pez, Jonás pasó 3 días y 3 noches, un tiempo en el que reflexionó profundamente sobre su desobediencia y el poder del Señor. 5. La oración de Jonás
desde el vientre del pez. En medio de la oscuridad, rodeado por las entrañas del gran pez, Jonás levantó una oración sincera al Señor. Desde mi angustia clamé a Jehová, y él me respondió. Desde el vientre del Seol clamé, y tú oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y las corrientes me rodearon. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, pero volveré a mirar hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, y las algas se enredaron en mi cabeza. Pero cuando mi vida desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Jonás reconoció su error, su rebeldía y la misericordia de Dios. En ese lugar de aislamiento, entregó su vida de nuevo al servicio del Señor, prometiendo cumplir el mandato divino. 6. La obediencia y el arrepentimiento de Nínive. Después de 3 días, el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Una vez libre, Jonás escuchó de nuevo el llamado de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. Esta vez, Jonás obedeció. Viajó hasta Nínive y comenzó a recorrer sus calles, proclamando con voz fuerte, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Para su sorpresa, los habitantes de Nínive creyeron en el mensaje de Dios. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos se arrepintieron. El rey de Nínive se levantó de su trono, se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza y decretó un ayuno en toda la ciudad. Ordenó que todos, incluso los animales, clamaran al Señor, se apartaran de su mal camino y renunciaran a la violencia. Al ver su arrepentimiento, Dios tuvo misericordia y no destruyó la ciudad. 7. La lección final. La misericordia de Dios. Aunque Jonás cumplió su misión, no estaba contento. Se sintió frustrado porque sabía que Dios era misericordioso y había perdonado a los ninivitas. Fue a las afueras de la ciudad y se sentó bajo una enramada para observar lo que sucedería. Dios, en su paciencia, utilizó una planta que creció para darle sombra y luego un gusano que la destruyó, para enseñarle una lección sobre compasión. ¿Tienes compasión por una planta que no cultivaste y que existió solo por un día? Le preguntó el Señor. ¿Y no voy a tener yo compasión de Nínive, una gran ciudad con más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? Con estas palabras, Jonás entendió que el corazón de Dios está lleno de misericordia, no solo para Israel, sino para todas las naciones. La historia de Jonás nos deja profundas enseñanzas que trascienden el tiempo. En su desobediencia inicial, vemos el reflejo de nuestras propias luchas cuando huimos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, muchas veces por miedo, orgullo o incomprensión. Sin embargo, aprendemos que no importa cuán lejos tratemos de correr, no podemos escapar de su presencia ni de su plan soberano. El arrepentimiento de Nínive nos muestra que el mensaje de Dios tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Su misericordia es infinita, y Él siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente, sin importar sus pasados errores. Esta es una invitación para que nosotros también evaluemos nuestras vidas, reconozcamos nuestras faltas y volvamos a Él. Por otro lado, Jonás nos recuerda que la misericordia de Dios no se limita a un solo pueblo o grupo. Él ama a todas las personas y desea que todos encuentren salvación. Aunque Jonás luchó con esta verdad, Dios pacientemente le enseñó que su compasión es universal y alcanza incluso a aquellos que nosotros consideramos enemigos. En última instancia, esta historia no es solo acerca de Jonás o de Nínive. Es acerca de nosotros. ¿Estamos obedeciendo el llamado de Dios?
¿Estamos dispuestos a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos completamente? ¿Estamos reflejando su misericordia y compasión hacia los demás? Que esta historia nos inspire a obedecer con humildad, a arrepentirnos con sinceridad y a extender la misma misericordia que hemos recibido, recordando que el corazón de Dios está siempre dispuesto a perdonar, restaurar y dar nuevas oportunidades. Al igual que Jonás, todos podemos ser instrumentos de su gracia si nos rendimos completamente a su voluntad.